En el día de Acción de Gracias llegué sin avisar a la casa de mi hija y lo primero que vi fue a mi nieto temblando afuera, a 15 grados bajo cero, vestido solo con una camiseta y un pantalón corto. Dentro, toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa festiva, disfrutando del pavó y riendo en un ambiente cálido. Lleno de furia por aquella traición, derribé la puerta y pronuncié 6 palabras que hicieron que todos palidecieran. Pero eso fue solo el comienzo de la justicia que cambiaría sus vidas para siempre. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde tú estás ahora. Mi teléfono vibró sobre el tablero. Era un mensaje de mi vecino. Vi patrullas frente a los Henderson otra vez. Problemas domésticos. Me hizo pensar en ti y en las preocupaciones por tu familia. Me quedé mirando esas palabras mientras mi viejo Chevrolet roncaba en el camino de entrada. Los Henderson. Marta también solía preocuparse por su nieto, cuando aún estaba viva. Cuando todavía tenía razones para preocuparse por algo. Ahora solo quedaba yo, con ese nudo constante en el estómago cada vez que pensaba en el matrimonio de Leona. El reloj marcaba las 2:30 de la tarde. Era hora de irme. Metí la marcha en reversa y salí a Miller Street. La nieve había comenzado a caer una hora antes. Copos gruesos se pegaban a todo y volvían las carreteras peligrosas. La radio crepitaba con advertencias meteorológicas mientras giraba hacia la enero del 75 rumbo sur, en dirección a Cincinnati. Sintonizaba la misma emisora de rock clásico que Marta y yo solíamos escuchar. Led Zeppelin sonaba con algo pesado, tan oscuro como mi propio ánimo. En el asiento del copiloto llevaba 2 bolsas de regalo, una con un guante de béisbol nuevo para Amos, de cuero genuino, que me había costado más de lo que quería gastar. La otra contenía cómics, de esos con superhéroes que leía desde los 12 años. Ahora, con 18, probablemente pensaba que ya estaba grande para ellos, pero yo recordaba cómo era tener esa edad. Uno nunca es demasiado mayor para los héroes. La familia es todo lo que nos queda, solía decir Marta cuando me escuchaba refunfuñar por las visitas en las fiestas. Tenía razón entonces, y seguía teniéndola ahora, aunque su voz ya solo viviera en mi memoria. Desde que la perdí 6 meses atrás, cada reunión se sentía preciosa y frágil. Los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve que se acumulaba. Otros autos avanzaban a la mitad de la velocidad permitida, con las luces intermitentes parpadeando como luciérnagas nerviosas. Yo mantenía ambas manos en el volante, firme a 40 millas por hora. De nada servía llegar si terminaba en una zanja. Los letreros de las salidas contaban las millas hasta Cincinnati. Intenté llamar a la casa de Leona. Quería avisarles que iba de camino, sorprenderlos de un modo menos dramático que apareciendo de repente. El teléfono sonó 6 veces y entró al buzón de voz. Raro. Siempre había alguien en casa en la tarde de Acción de Gracias. Unas luces fluorescentes aparecieron entre la ventisca, una gasolinera brillando como un faro en la gris tarde. Me detuve, llené el tanque y entré por un café y una bolsa de caramelos de menta, los favoritos de Amos. El cajero, un muchacho de ojos cansados, negó con la cabeza al ver el clima. Las carreteras están cada vez peor, dijo mientras escaneaba mis cosas. ¿Va muy lejos? Solo a Cincinnati. Cena familiar. Tenga cuidado. Ya vi 3 accidentes hoy. De regreso en la camioneta revisé la hora. 3:05 de la tarde. Normalmente el trayecto era de 45 minutos, pero hoy tomaría cerca de 1 hora. Pensé en Amos, probablemente ayudando a su madre en la cocina o viendo fútbol con Wilber. El chico había crecido tanto desde el verano, cuando fuimos a pescar al lago Erie. Ese día atrapó su primer róbalo y sonrió como si hubiera ganado la lotería. Fue entonces cuando noté el moretón en su brazo. Cuando le pregunté, se quedó callado y murmuró algo sobre una caída en bicicleta. Pero la marca no parecía de una caída, era demasiado precisa, demasiado parecida a dedos. Debí haber insistido, hacer más preguntas. Marta habría sabido qué hacer. La nieve seguía cayendo mientras tomaba la salida 15 hacia el vecindario de Leona.
Calles suburbanas bordeadas por casas de 2 pisos, adornadas con calabazas y coronas otoñales. Algunas ya tenían luces navideñas parpadeando a través del velo blanco. Entré al conjunto Maple Grove, avanzando despacio entre casas donde, seguramente, las familias compartían historias y platos alrededor de la mesa. La luz cálida que se filtraba por las ventanas creaba rectángulos dorados sobre los jardines cubiertos de nieve. Se suponía que este sería un buen día, un día de sanación. Marta lo habría querido así. La calle de Leona apareció al final y vi su casa. Azul de 2 pisos, con postigos blancos. La camioneta de Wilber estacionada junto al sedán de ella. Humo salía de la chimenea y adornos festivos cubrían el porche. Todo parecía normal, incluso pacífico. Reduje la velocidad, imaginando ya la sorpresa en sus rostros al verme golpear la puerta. Quizá Amos correría a abrazarme, como solía hacer de niño. Tal vez este día de Acción de Gracias sería el inicio de la reconciliación familiar, tal como Marta siempre había soñado. Me estacioné detrás de la camioneta de Wilber. El motor aún chisporroteaba mientras se enfriaba. Entre la nieve que caía, podía ver las luces navideñas titilando alrededor de la puerta y escuchar música tenue que se filtraba desde dentro. Algo cálido y acogedor, como una pintura de Norman Rockwell hecha realidad. Entonces lo vi. Amos estaba sentado en las escaleras del porche, encorvado, con los brazos alrededor de las rodillas. Sin abrigo, sin gorro. Solo una delgada camiseta de manga larga y unos jeans cubiertos ya por la nieve. Sus hombros temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo. «Jesucristo», murmuré, abriendo de golpe la puerta de la camioneta. El viento me golpeó en la cara como una bofetada, lleno de diminutos cristales de hielo. En segundos crucé el camino resbaladizo. Sus labios estaban morados, sus manos pegadas al cuerpo para conservar algo de calor. «Amos», grité, rompiendo a correr. «¿Qué haces aquí afuera?» Levantó la vista, y el alivio en sus ojos casi me partió el alma. Su rostro estaba pálido, con manchas rojas en las mejillas por el mordisco helado. «Abuelo», susurró con los dientes castañeteando. «Yo no puedo». Ya estaba quitándome mi pesado abrigo de invierno para envolvérselo en los hombros antes de que terminara la frase. El muchacho estaba helado, temblando como una hoja en medio de un huracán. «¿Qué quieres decir con que no puedes?» «¿No puedes qué?» Lo ayudé a ponerse de pie, sosteniéndolo cuando sus piernas casi cedieron. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?» «No, no me dejan». Se apretó más el abrigo contra el cuerpo y podía sentirlo temblar bajo la gruesa tela. «No me dejan entrar a la casa». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. A nuestras espaldas, a través de las ventanas iluminadas, se escuchaban risas y el sonido de la televisión. El resplandor cálido de la celebración familiar, mientras mi nieto estaba allí, congelándose en los escalones como si estuviera castigado. «¿Cómo que no te dejan?» Mi voz sonó más dura de lo que pretendía, la rabia subía en mi pecho como un incendio. «Esta es tu casa». Amos se encogió al escuchar mi tono, y de inmediato suavicé la voz. Lo último que necesitaba era otro adulto gritándole. «Por favor, no me lo empeores», susurró, mirando nervioso hacia la puerta. «Si Wilber te escucha». Miré la casa. La miré de verdad. Las decoraciones, las luces cálidas, los sonidos de celebración. Y luego miré a mi nieto, con los labios morados y temblando, vestido con ropa que no serviría ni para un clima de 10 grados, mucho menos para este infierno helado. «¿Cuánto tiempo, Amos?» Pregunté con firmeza pero con dulzura. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?» Él evitó mis ojos. «Desde esta mañana». Miré mi reloj. Las 3:15 de la tarde. «Hijo, está bajo cero. Podría sufrir congelación». Me detuve, no quería asustarlo más de lo que ya estaba. Probé la manija de la puerta principal. Cerrada. Por supuesto. Lo habían dejado encerrado fuera de su propia casa en el Día de Acción de Gracias,
abandonado a la nieve, mientras ellos cenaban y celebraban. «Tenemos que calentarte», dije, guiándolo hacia la camioneta. «Vamos, vamos al coche, allí hay calefacción». Pero mientras lo protegía, mi mente ya trabajaba, anotando cada detalle, planeando lo que vendría. Los detalles no dejaban de atormentarme. La forma en que se encogió cuando levanté la voz. Los moretones que noté durante nuestro viaje de pesca. La manera cuidadosa en que se movía, como alguien que había aprendido a volverse pequeño e invisible. No era la primera vez. Esto era un patrón. «Amos», le dije mientras lo ayudaba a sentarse en el asiento del copiloto y ponía la calefacción al máximo, «necesito que me cuentes exactamente qué pasó hoy». Apreté la perilla de la calefacción hasta el tope y saqué una manta de mi kit de emergencia para envolvérsela en los hombros. Sus manos estaban tan entumecidas que no podía sujetar nada bien, así que las tomé entre las mías, frotándolas con fuerza para devolverles algo de calor. «Háblame, hijo», dije, manteniendo mi voz serena aunque la rabia hervía en mi pecho. «¿Qué pasó esta mañana?» Él bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. «Yo estaba ayudando a mamá con el pavó. Me pidió que lo revisara mientras ella se bañaba». Su voz era débil, cargada de vergüenza. «Solo, olvidé apagar el temporizador del horno cuando lo saqué para bañarlo en su jugo». «¿Olvidaste un temporizador?» El pavó se quemó un poco por encima. No estaba arruinado, solo más oscuro de lo normal. Por fin levantó la mirada y pude ver el miedo en sus ojos. Wilber entró y lo vio, y simplemente perdió el control. Sentí mi mandíbula tensarse. ¿Perdió el control cómo? Empezó a gritar que había arruinado toda la fiesta. Dijo que los invitados pensarían que mamá no sabía cocinar. Que yo era una vergüenza para la familia. Amos se apretó más en la manta. Entonces dijo que tenía que reflexionar sobre mis actos y que no podía volver a entrar a la casa hasta que aprendiera a ser responsable. ¿Y tu madre? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Amos desvió la mirada. Intentó decir algo al principio, pero Wilber le ordenó que no se metiera. Dijo que esto era entre él y yo. Y entonces ella ya no dijo nada. Miré el reloj otra vez. 3:20. Amos, ¿a qué hora pasó eso? Alrededor de las 11 de la mañana. 4 horas y media. 4 horas y media en un clima que podía matar a cualquiera, por un pavó ligeramente quemado que seguramente sabía bien de todas formas. Tuve que respirar varias veces antes de hablar sin gritar. ¿Esto ha pasado antes? La pregunta quedó suspendida en el aire. Podía ver cómo luchaba consigo mismo, midiendo las consecuencias de la verdad contra el alivio de por fin contárselo a alguien. A veces, susurró. «Cuando me equivoco. El mes pasado me hizo pasar toda la noche en el garaje porque olvidé sacar la basura. Y una vez me encerró en el sótano 2 días porque rompí accidentalmente una de sus botellas de cerveza. Cada palabra era un puñetazo en mi estómago. Vi a mi nieto, un muchacho inteligente y noble que jamás había hecho daño a nadie, y reconocí esa postura retraída, de alguien que había aprendido que ocupar demasiado espacio podía ser peligroso. ¿Tu madre sabe de esto? Ella dice que Wilber solo intenta enseñarme disciplina, que necesito ser más responsable». Su voz se quebró. «Tal vez tenga razón. Tal vez yo sí sea». «No». Me giré hacia él de lleno. «No te atrevas a culparte. Lo que ese hombre te está haciendo no es disciplina. Es abuso. Y va a terminar hoy». Los ojos de Amos se abrieron de par en par, llenos de pánico. «No, abuelo. Por favor. Si armas un escándalo, luego él la emprenderá conmigo. Siempre lo hace». Podía ver la casa a través del parabrisas, todavía cálida y luminosa, llena de risas y música festiva. Dentro, mi hija servía la cena a los invitados mientras el hijo de su esposo estaba afuera, en una camioneta, temblando de frío y demasiado asustado para exigir lo más básico: dignidad. «Escúchame bien», le dije, tomando de nuevo sus manos. «Tienes 18 años. No tienes que vivir así nunca más.
Y yo no voy a permitirlo. ¿Pero a dónde iría? No tengo dinero. No puedo pagar la universidad sin. Vendrás a casa conmigo esta noche. La decisión se cristalizó en mis labios. El resto lo resolveremos después. En su rostro vi cómo la esperanza y el terror se enfrentaban. Esperanza porque, tal vez, por fin alguien estaba dispuesto a defenderlo. Terror porque había aprendido a no confiar en que las cosas pudieran mejorar. Él no me dejará irme, dijo en voz baja. Llamará a la policía, dirá que robé algo o que me estás secuestrando. Volví a mirar la casa, con sus luces cálidas y adornos festivos, y sentí como algo frío y duro se asentaba en mi pecho. Marta siempre había sido la diplomática, la que suavizaba los conflictos familiares con paciencia y comprensión. Pero Marta ya no estaba, y la diplomacia no había protegido a mi nieto de pasar 4 horas en el frío glacial. Déjame a mí encargarme de Wilber, dije, abriendo la puerta de la camioneta. Ahora mismo vamos a buscar tus cosas. El crujido de la nieve bajo mis botas resonó en el silencio de la calle. Detrás de mí escuché a Amos apurarse para seguirme, aún envuelto en mi abrigo. La puerta principal seguía cerrada, pero yo no tenía intención de tocar el timbre. Lo abracé con fuerza, y mis manos ya no temblaban solo por el frío. Temblaban por una rabia que había ido creciendo lentamente y que ahora me golpeaba como un tren desbocado al ver el panorama completo. ¿Por qué no me dijiste que era tan grave? Pregunté, examinando su rostro con más atención. Ahora que lo miraba bien, podía ver los moretones difusos en su mandíbula, apenas disimulados entre las sombras y la piel enrojecida por el frío. Intenté insinuarlo, susurró, apretando mi abrigo. Pero siempre hablas con mamá, y ella. El recuerdo me golpeó de lleno. El mes pasado, cuando Amos me llamó mientras yo preparaba la cena. Su voz era pequeña, insegura. Abuelo, Wilber dice que no puedo cenar con ellos. Que tengo que ganarme de nuevo mi lugar en la mesa. Yo me reí, creyendo que eran dramas de adolescente. Al día siguiente llamé a Leona, y ella lo desestimó con esa facilidad ensayada que había adoptado desde que se casó con Wilber. Papá, exageras. Es disciplina normal de familia. Amos dramatiza todo. Ya sabes cómo son los adolescentes. Otro recuerdo me golpeó. Una llamada en verano. Amos sonaba agotado. Mamá. Wilber volvió a gritarme por dejar platos en el fregadero. Me hizo lavar todos los trastes de la casa, 2 veces. Cuando le pregunté a Leona después, suspiró con fastidio. Está dramatizando. Wilber solo intenta enseñarle responsabilidad. ¿Desde cuándo te trata así? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta me destrozaría. Desde que mamá se casó con él, hace 3 años, su voz apenas era audible. Al principio eran cosas pequeñas, como hacerme repetir tareas si no quedaban perfectas. Después fue empeorando. Recordé aquel viaje de pesca en verano, cuando Amos parecía reacio a regresar a casa. Me pedía una y otra vez si podíamos quedarnos un día más. Cuando lo presioné, solo encogió los hombros y dijo que le gustaba el lago. Pero ahora podía verlo de otra manera. La forma en que se quedó callado cuando mencioné llevarlo de vuelta. La sombra que le cruzó el rostro cuando habló de que empezaban las clases. Lo del sótano, dije, sintiendo cómo las piezas encajaban. Y dijiste que dormiste en el garaje. ¿Cuántas veces? Más de las que quiero contar. Miraba sus manos y podía ver la vergüenza que cargaba. El invierno pasado me dejó afuera porque olvidé palear la entrada. La Nochebuena dormí en tu camioneta cuando viniste de visita. Mi camioneta. Él había dormido en mi camioneta en Nochebuena mientras yo estaba adentro, disfrutando ponche de huevo y pensando qué maravillosa fiesta familiar teníamos. La culpa me golpeó como un mazazo. Miré hacia la casa, de cuyas ventanas se derramaba una cálida luz y aún se oían risas lejanas. Una estampa perfecta de fiesta suburbana, mientras mi nieto casi se congelaba en los escalones. ¿Tu madre sabe todo esto?
Amos asintió con tristeza. Dice que Wilber solo intenta hacer de mí una mejor persona, que debo dejar de ser tan sensible y aprender a seguir las reglas. La rabia crecía ahora, caliente y enfocada. La sentía en el pecho, en esa forma en que la visión se afila y se estrecha. Marta solía advertirme sobre mi temperamento. Me pedía contar hasta 10 antes de actuar cuando me ponía así. Pero Marta ya no estaba, y contar no iba a ayudar a mi nieto. Me puse de pie, sin dejar de mantener a Amos envuelto en mi abrigo. Vamos. Vamos a entrar. Abuelo, no. Por favor. Si haces una escena, él. ¿El qué? Me giré para encararlo de frente. ¿Te hará dormir afuera a temperaturas bajo cero? ¿Te golpeará? ¿Te dejará sin comer? Podía oír mi voz endurecerse. Hijo, no puede ponerse mucho peor que lo que ya está. Amos miró la puerta con miedo en los ojos. No entiendes cómo se pone cuando alguien lo desafía. Pero yo ya caminaba hacia la casa, con mi nieto siguiéndome a regañadientes. La puerta principal parecía sólida y cara, el orgullo de Wilber reflejado en cada detalle de su perfecta fortaleza suburbana. No me molesté en tocar. Mi bota golpeó junto a la cerradura con toda la fuerza que pude reunir. 68 años, sí, pero décadas de trabajo en fábrica me habían dejado más fuerza que a muchos hombres de la mitad de mi edad. La madera crujió con un chasquido que resonó en toda la cuadra, y la puerta se abrió de golpe, rebotando contra la pared. El aire cálido salió a nuestro encuentro, trayendo el olor del pavó asado y un silencio atónito. Crucé el umbral, con Amos pegado a mi espalda, y me quedé helado ante la escena. La mesa del comedor estaba puesta como de revista, mantel blanco, velas titilando, copas de cristal atrapando la luz. Wilber se sentaba en la cabecera con una camisa perfectamente planchada y el cuchillo de trinchar en la mano. Leona estaba a su lado con un vestido verde que nunca le había visto, el cabello peinado al detalle. Una niña más joven, de unos 10 años, estaba enfrente con un tenedor cargado de puré a medio camino de su boca. Todos se quedaron inmóviles, como si alguien hubiera apretado pausa en su momento perfecto de fiesta. El contraste me golpeó como un puñetazo. Ahí estaban, cómodos y tibios, disfrutando su banquete, mientras Amos llevaba más de 4 horas tiritando afuera. El pavó lucía dorado y hermoso, probablemente el reemplazo del que Amos arruinó. Todo impecable, apacible, exactamente como debería verse un día de acción de gracias en familia. Todo, salvo el detalle de que habían dejado a un muchacho afuera, helándose. ¿Se han vuelto completamente locos? Mi voz retumbó por la habitación y la niña dejó caer el tenedor con estrépito. El rostro de Leona se puso blanco como el papel y la cuchara de servir que sostenía golpeó la mesa, salpicando salsa sobre el mantel. ¿Papá? La voz de Leona salió hecha un hilo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Cómo mientras ustedes festinan como reyes, ese chico estaba congelándose afuera? Señalé directo a Amos, todavía envuelto en mi abrigo y temblando a pesar del aire caliente. 4 horas, Leona. 4 horas en un clima que pudo haberlo matado. Wilber dejó el cuchillo sobre la mesa y se levantó. Estaba más grande de lo que recordaba. Probablemente me llevaba más de 20 kilos, pero yo ya había estado en suficientes peleas en mi juventud. El tamaño no siempre importa cuando lleva suficiente ira encima. ¿Quién le dio permiso para entrar a mi casa? Su voz sonaba controlada, pero peligrosa, el tono de un hombre poco acostumbrado a que lo desafíen. Esto es propiedad privada. Está usted invadiendo. Lo vi medir mis movimientos, calculando si podría intimidarme para hacerme retroceder. Sacó pecho y rodeó la mesa con la confianza depredadora de quien gobierna su territorio. ¿Propiedad privada? Di un paso hacia él. ¿Te refieres a la propiedad donde encerraste a mi nieto afuera a congelarse mientras tú cenabas? La niña comenzó a llorar, confundida y asustada por los gritos. Leona la abrazó para calmarla, pero sus ojos no se apartaban de mi rostro. Pude ver el conflicto, debatida entre proteger a su hija y defender a su esposo.
Esto es un asunto familiar, dijo Wilber, alzando la voz. ¿Y a usted no le incumbe? ¿No me incumbe? Sentí el calor subirme por la cara. Ese es mi nieto, al que casi matas con tu asunto familiar. Detrás de mí, Amo se pegó más, y pude sentirlo temblar, ya no solo de frío, sino de miedo por lo que estaba a punto de pasar. Probablemente era la primera vez que alguien enfrentaba a Wilber en su propia casa, y todos sabíamos que se iba a poner feo. La música festiva seguía sonando bajito al fondo, alguna canción alegre sobre gratitud y unión familiar. La ironía habría sido graciosa si no estuviera tan furioso que apenas veía. Señalé a Amos, con el dedo firme a pesar de la rabia que me recorría. «Míralo, Wilber. De verdad. Mira lo que has hecho». Wilber cruzó los brazos y levantó la barbilla. Cada centímetro de él decía que estaba justificado. El chico arruinó nuestra fiesta. Tenía que aprender una lección sobre responsabilidad y consecuencias. Yo me reí, creyendo que eran dramas de adolescente. Al día siguiente llamé a Leona, y ella lo desestimó con esa facilidad ensayada que había adoptado desde que se casó con Wilber. «Papá, exageras. Es disciplina normal de familia. Amos dramatiza todo. Ya sabes cómo son los adolescentes». Otro recuerdo me golpeó. Una llamada en verano. Amos sonaba agotado. «Mamá». Wilber volvió a gritarme por dejar platos en el fregadero. Me hizo lavar todos los trastes de la casa, 2 veces. Cuando le pregunté a Leona después, suspiró con fastidio. «Está dramatizando. Wilber solo intenta enseñarle responsabilidad». «¿Desde cuándo te trata así?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que la respuesta me destrozaría. Desde que mamá se casó con él, hace 3 años, su voz apenas era audible. Al principio eran cosas pequeñas, como hacerme repetir tareas si no quedaban perfectas. Después fue empeorando. Recordé aquel viaje de pesca en verano, cuando Amos parecía reacio a regresar a casa. Me pedía una y otra vez si podíamos quedarnos un día más. Cuando lo presioné, solo encogió los hombros y dijo que le gustaba el lago. Pero ahora podía verlo de otra manera. La forma en que se quedó callado cuando mencioné llevarlo de vuelta. La sombra que le cruzó el rostro cuando habló de que empezaban las clases. Lo del sótano, dije, sintiendo cómo las piezas encajaban. «Y dijiste que dormiste en el garaje. ¿Cuántas veces?» «Más de las que quiero contar». Miraba sus manos y podía ver la vergüenza que cargaba. El invierno pasado me dejó afuera porque olvidé palear la entrada. La Nochebuena dormí en tu camioneta cuando viniste de visita. «Mi camioneta». Él había dormido en mi camioneta en Nochebuena mientras yo estaba adentro, disfrutando ponche de huevo y pensando qué maravillosa fiesta familiar teníamos. La culpa me golpeó como un mazazo. Miré hacia la casa, de cuyas ventanas se derramaba una cálida luz y aún se oían risas lejanas. Una estampa perfecta de fiesta suburbana, mientras mi nieto casi se congelaba en los escalones. «¿Tu madre sabe todo esto?». Amos asintió con tristeza. Dice que Wilber solo intenta hacer de mí una mejor persona, que debo dejar de ser tan sensible y aprender a seguir las reglas. La rabia crecía ahora, caliente y enfocada. La sentía en el pecho, en esa forma en que la visión se afila y se estrecha. Marta solía advertirme sobre mi temperamento. Me pedía contar hasta 10 antes de actuar cuando me ponía así. Pero Marta ya no estaba, y contar no iba a ayudar a mi nieto. Me puse de pie, sin dejar de mantener a Amos envuelto en mi abrigo. «Vamos. Vamos a entrar». «Abuelo, no. Por favor. Si haces una escena, él». «¿El qué?». Me giré para encararlo de frente. «¿Te hará dormir afuera a temperaturas bajo cero? ¿Te golpeará? ¿Te dejará sin comer?». Podía oír mi voz endurecerse. «Hijo, no puede ponerse mucho peor que lo que ya está». Amos miró la puerta con miedo en los ojos. «No entiendes cómo se pone cuando alguien lo desafía». Pero yo ya caminaba hacia la casa,
con mi nieto siguiéndome a regañadientes. La puerta principal parecía sólida y cara, el orgullo de Wilber reflejado en cada detalle de su perfecta fortaleza suburbana. No me molesté en tocar. Mi bota golpeó junto a la cerradura con toda la fuerza que pude reunir. 68 años, sí, pero décadas de trabajo en fábrica me habían dejado más fuerza que a muchos hombres de la mitad de mi edad. La madera crujió con un chasquido que resonó en toda la cuadra, y la puerta se abrió de golpe, rebotando contra la pared. El aire cálido salió a nuestro encuentro, trayendo el olor del pavó asado y un silencio atónito. Crucé el umbral, con Amos pegado a mi espalda, y me quedé helado ante la escena. La mesa del comedor estaba puesta como de revista, mantel blanco, velas titilando, copas de cristal atrapando la luz. Wilber se sentaba en la cabecera con una camisa perfectamente planchada y el cuchillo de trinchar en la mano. Leona estaba a su lado con un vestido verde que nunca le había visto, el cabello peinado al detalle. Una niña más joven, de unos 10 años, estaba enfrente con un tenedor cargado de puré a medio camino de su boca. Todos se quedaron inmóviles, como si alguien hubiera apretado pausa en su momento perfecto de fiesta. El contraste me golpeó como un puñetazo. Ahí estaban, cómodos y tibios, disfrutando su banquete, mientras Amos llevaba más de 4 horas tiritando afuera. El pavó lucía dorado y hermoso, probablemente el reemplazo del que Amos arruinó. Todo impecable, apacible, exactamente como debería verse un día de acción de gracias en familia. Todo, salvo el detalle de que habían dejado a un muchacho afuera, helándose. ¿Se han vuelto completamente locos? Mi voz retumbó por la habitación y la niña dejó caer el tenedor con estrépito. El rostro de Leona se puso blanco como el papel y la cuchara de servir que sostenía golpeó la mesa, salpicando salsa sobre el mantel. —¿Papá? La voz de Leona salió hecha un hilo. —¿Qué haces aquí? —¿Cómo? —¿Cómo mientras ustedes festinan como reyes, ese chico estaba congelándose afuera? Señalé directo a Amos, todavía envuelto en mi abrigo y temblando a pesar del aire caliente. 4 horas, Leona. 4 horas en un clima que pudo haberlo matado. Wilber dejó el cuchillo sobre la mesa y se levantó. Estaba más grande de lo que recordaba. Probablemente me llevaba más de 20 kilos, pero yo ya había estado en suficientes peleas en mi juventud. El tamaño no siempre importa cuando lleva suficiente ira encima. ¿Quién le dio permiso para entrar a mi casa? Su voz sonaba controlada, pero peligrosa, el tono de un hombre poco acostumbrado a que lo desafíen. Esto es propiedad privada. Está usted invadiendo. Lo vi medir mis movimientos, calculando si podría intimidarme para hacerme retroceder. Sacó pecho y rodeó la mesa con la confianza depredadora de quien gobierna su territorio. ¿Propiedad privada? Di un paso hacia él. ¿Te refieres a la propiedad donde encerraste a mi nieto afuera a congelarse mientras tú cenabas? La niña comenzó a llorar, confundida y asustada por los gritos. Leona la abrazó para calmarla, pero sus ojos no se apartaban de mi rostro. Pude ver el conflicto, debatida entre proteger a su hija y defender a su esposo. Esto es un asunto familiar, dijo Wilber, alzando la voz. Y a usted no le incumbe. ¿No me incumbe? Sentí el calor subirme por la cara. Ese es mi nieto, al que casi matas con tu asunto familiar. Detrás de mí, Amos se pegó más, y pude sentirlo temblar, ya no solo de frío, sino de miedo por lo que estaba a punto de pasar. Probablemente era la primera vez que alguien enfrentaba a Wilber en su propia casa, y todos sabíamos que se iba a poner feo. La música festiva seguía sonando bajito al fondo, alguna canción alegre sobre gratitud y unión familiar. La ironía habría sido graciosa si no estuviera tan furioso que apenas veía. Señalé a Amos, con el dedo firme a pesar de la rabia que me recorría. Míralo, Wilber. De verdad. Mira lo que has hecho. Wilber cruzó los brazos y levantó la barbilla. Cada centímetro de él decía que estaba justificado. ¿Una lección? Me costaba creer lo que oía. Casi congelas a un muchacho por un pavó ligeramente quemado. Tiene 18 años,
No es un niño. Y esta es mi casa, con mis reglas. Su voz tomó ese tono paternalista que algunos hombres usan cuando creen que son la razón encarnada. Intento enseñarle disciplina, algo que su madre claramente no logró en sus primeros 17 años. Leona se encogió ante el golpe, pero no dijo nada. Se quedó allí, con su vestido verde, mirando de uno a otro como si presenciara un partido de tenis en lugar de una pelea por el bienestar de su hijo. ¿Disciplina? Me acerqué a la mesa, lo bastante para ver la grasa en el plato de Wilber, la mancha de vino en sus labios. Eso se llama maltrato, y tiene suerte de que no llame a la policía ahora mismo. ¿Maltrato? Wilber soltó una risa fría que me heló la piel. Olvidó apagar un temporizador y arruinó un pavó de $20. Lo mandé afuera a reflexionar sobre sus actos. Eso no es maltrato, es ser padre. Durante 4 horas, con una sensación térmica bajo cero. Está exagerando, como siempre. Wilber hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. Míralo. Está bien. Un poco de frío no le hace daño a nadie. Miré a Amos, todavía envuelto en mi abrigo, labios amoratados, el cuerpo entero sacudido por escalofríos. ¿Bien? Para este hombre, la hipotermia era estar bien. Papá, por favor, por fin habló Leona, con la voz temblorosa. No arruines nuestra fiesta. Podemos hablar de esto luego, como familia. ¿Arruinar su fiesta? La miré fijamente. Tu hijo estaba afuera congelándose mientras tú comías, y te preocupa que yo arruiné tu fiesta. Bajó la mirada al plato, incapaz de sostener mis ojos. Wilber solo estaba intentando enseñarle responsabilidad. A veces los chicos necesitan mano firme. ¿Mano firme? Mi voz se quebró de incredulidad. Leona, cuando tenías 18 y abollaste mi camioneta, ¿te dejé afuera en medio de una ventisca? ¿Cuando reprobaste matemáticas, te hice dormir en el garaje? Eso es diferente, susurró. ¿Cómo? ¿En qué es diferente? Wilber se interpuso entre nosotros, con el rostro enrojecido de ira. Porque esta es mi casa, y Amos no es mi hijo biológico. Tengo todo el derecho de disciplinarlo como considere. Ahí estaba. La verdad, desnuda. Amos no era su sangre, así que no importaba. Para él, el muchacho no era más que una molestia que controlar y castigar. Tienes 30 segundos para pedirle perdón a mi nieto, dije, con la voz baja y cortante. 30 segundos para mostrar un mínimo de decencia humana. La risa de Wilber fue aún más fría. No le debo nada a ese chico. Si no le gustan mis reglas, puede irse a vivir a otro lado. La niña lloraba más fuerte, y Leona intentaba calmarla con chasquidos y susurros, pero apenas los oía. Solo veía la cara soberbia de Wilber. Solo podía pensar en Amos, sentado en esos escalones durante 4 horas, creyendo que lo merecía. A otro lado, di un paso más, lo bastante cerca para oler el vino en su aliento. En eso tienes razón. Se irá a otro lado. Metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué el teléfono. Dejé el pulgar sobre el teclado. El movimiento fue deliberado, lo bastante lento para que todos entendieran exactamente qué estaba considerando. El gesto resquebrajó la seguridad de Wilber. Vi cómo la soberbia se cuarteaba, aunque fuera solo un poco. O le pides perdón a mi nieto ahora mismo, dije, con una calma letal, o llamo a servicios de protección al menor y denuncio este abuso. No te atreverías. Wilber dio un paso más, intentando usar su tamaño para intimidarme. Pero yo ya me había enfrentado a hombres más grandes que él, y no iba a retroceder ante nadie que lastimara a mi familia. Inténtalo, dije. Yo. Comencé a marcar el primer número. Tengo mucho que contarles sobre dejar a un joven de 18 años afuera, congelándose durante 4 horas. Detrás de mí, Amos me sujetó del brazo. Sentí su temblor, pero ya no era por el frío. Era otro miedo. El miedo de alguien que había aprendido que alzarse en su defensa solo empeoraba las cosas. Papá,
Por favor. Leona por fin se movió, colocándose entre nosotros con las manos alzadas como si intentara detener una pelea de bar. No destruyas a nuestra familia por esto. Yo no estoy destruyendo nada, respondí, sin apartar la vista de Wilber. El que lo hizo fue él, cuando decidió abusar de mi nieto. ¿Abuso? La risa de Wilber fue áspera, amarga. Yo le estaba enseñando responsabilidad, algo que su débil madre nunca se molestó en inculcarle. Leona se encogió como si le hubiera dado una bofetada. Pero no se defendió. Solo se quedó allí, soportando, como probablemente siempre hacía. «Lárgate de mi casa, viejo», Wilber subió el tono, la voz resonando en las paredes. «Aquí no tienes autoridad. Amos es mi responsabilidad ahora». ¿Tu responsabilidad? Miré alrededor del comedor perfecto, las copas de cristal, la porcelana fina, el centro de mesa festivo, y después volví la mirada al rostro amoratado de mi nieto. ¿Así manejas tu responsabilidad? ¿Encerrando a un muchacho afuera, a punto de congelarse? La niña pequeña lloraba con más fuerza, confundida por los gritos. Leona intentó calmarla, pero sus ojos seguían rebotando entre Wilber y yo, como si observara un partido donde alguien podía morir en cualquier momento. «No es un niño. Tiene 18», dijo Wilber, cuadrando los hombros. «Y en mi casa, los adultos que no pueden seguir instrucciones sencillas enfrentan consecuencias de adultos». ¿Consecuencias de adultos por olvidar un temporizador? ¿Por ser descuidado, destructivo? ¿Por arruinar nuestra fiesta y avergonzar a la familia frente a los invitados? Wilber señaló hacia las sillas vacías donde claramente otros familiares habían estado sentados antes de mi llegada. Todos tuvieron que irse por el escándalo que él causó. Miré esas sillas vacías y sentí como otra pieza del rompecabezas encajaba. Habían tenido invitados. Habían compartido cena y conversación mientras Amos estaba afuera, congelándose. Y nadie dijo nada. Nadie cuestionó nada. «Abuelo, vámonos», susurró Amos detrás de mí. «Por favor, no quiero causar más problemas». La derrota en su voz me rompió algo por dentro. Este chico, noble e inteligente, había sido aplastado tanto que creía ser él el problema, que pedir dignidad era causar problemas. «No estás causando problemas, hijo», dije en voz alta, para que todos lo escucharan. «Nunca lo has hecho». Volví a mirar a Wilber, la decisión cristalizándose en mis venas como hielo. «Tienes 30 segundos para disculparte con mi nieto por lo que hiciste hoy». «No me voy a disculpar de nada». Wilber cruzó los brazos, la barbilla en alto, desafiante. «Y mucho menos voy a aceptar órdenes de un viejo amargado que no entiende que su nieto necesitaba disciplina». Entonces esto se acabó. Guardé el teléfono en el bolsillo. «Amos, ve por tus cosas. Te vienes conmigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la niña dejó de llorar un momento. «No puedes llevártelo», susurró Leona, con la voz rota. «Mírame». Puse mi mano en el hombro de Amos, guiándolo hacia las escaleras. «Vamos, hijo. Empaca lo que necesites. Nos vamos». «Papá, no puedes hacer esto». Leona nos siguió, la voz subida por el pánico. «No puedes entrar a mi casa y llevarte a mi hijo». «Sí puedo. Y lo estoy haciendo». Seguí avanzando, interponiéndome entre Amos y el resto de la familia. «A menos que prefieras que llame a las autoridades y que ellos lo resuelvan». Amos subió las escaleras con pasos rápidos e inseguros. Podía oír los pasos pesados de Wilber detrás, pero no me giré. «Esto es secuestro», gritó Wilber. «Haré que lo arresten por secuestro». Suerte explicándole a la policía por qué mi nieto estuvo sentado afuera, a 5 grados, durante 4 horas. Llegamos al final del pasillo y entramos a una pequeña habitación en la parte trasera. Apenas cabía una cama individual y un viejo cajón. No había ventilación visible y la única ventana miraba al norte, dejando entrar el aire más frío. Más que un dormitorio, parecía un trastero. Era, sin duda,
el peor cuarto de la casa. ¿Aquí duermes? Pregunté, recorriendo con la vista las paredes desnudas y el mobiliario escaso. Amos asintió, sacando ropa del cajón y metiéndola en una mochila. Wilber dice que el sótano es para invitados y la otra habitación de arriba es para mi hermana. Noté cómo lo dijo, mi hermana, no nuestra hermana. Hasta en su propia casa era un extraño. Llévate todo lo que te importe, le dije, plantado en la puerta como guardia. No volveremos por nada. Amos, piensa lo que haces. Leona apareció en el umbral, el rostro cubierto de lágrimas. Esta es tu casa, tu familia. ¿Familia? Murmuró Amos mientras doblaba una sudadera de la Universidad de Dayton. Las familias de verdad no encierran a los suyos afuera para que se congelen. Wilber solo trataba de enseñarte responsabilidad. ¿Con hipotermia? La mirada de Amos se endureció, y en sus ojos vi 3 años de dolor acumulado. Mamá, la semana pasada me hizo dormir en el garaje por dejar un vaso en el fregadero. ¿Un vaso? Eso no es normal. La voz de Leona se quebró, aunque intentó justificarse. Es que, él tiene estándares muy altos. Quiere que seas mejor. Quiere que me vaya, dijo Amos en voz baja, cerrando el cierre de su mochila. Y tú lo sabes. Bajamos las escaleras. Wilber nos esperaba abajo como un portero de cantina. Sal de mi casa, muchacho. Y no vuelvas jamás. Por mí, perfecto, respondió Amos, y en su voz escuché fuerza real por primera vez en todo el día. La puerta seguía colgando rota desde que la pateé. El aire helado entraba a raudales, haciendo temblar las decoraciones festivas como hojas moribundas. Mi camioneta seguía allí, con el motor encendido y el humo del escape visible en la noche gélida. «Amos». Leona lo llamó mientras llegábamos a la puerta. «No hagas esto. Yo te amo». Él se detuvo, se giró a mirarla una última vez. «Si me amaras, mamá, no habrías permitido que esto pasara». Caminamos hasta la camioneta en silencio, nuestras respiraciones visibles en el aire helado. Tiré su mochila en la parte trasera y lo ayudé a subir al asiento del copiloto, luego rodeé para tomar mi lugar al volante. A través de la ventana frontal pude verlos aún de pie en la entrada, Leona llorando, Wilber rojo de furia, la niña asomándose desde la esquina. ¿Listo?, pregunté, engranando la reversa. He estado listo desde hace 3 años, dijo Amos, apretando mi abrigo contra sus hombros. Retrocedí por el camino de entrada y salimos a la calle, pasando por delante de otras casas decoradas, donde familias normales probablemente terminaban sus cenas de acción de gracias en paz. La radio seguía sonando con rock clásico. La calefacción funcionaba a la perfección. Y por primera vez desde que llegué, Amos parecía poder respirar. «Gracias, abuelo», dijo en voz baja mientras tomábamos la carretera hacia la autopista. «No puedo creer que vinieras por mí». «Debí venir antes», respondí, sintiendo cada palabra. «Debí darme cuenta de lo que pasaba. Intenté decírtelo, pero no sabía cómo». Viajamos unos minutos en silencio, un silencio cómodo. El peso familiar de la responsabilidad se asentaba sobre mis hombros como la manta favorita de Marta. Este muchacho necesitaba protección, un refugio seguro para sanar y convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. «Cuéntame de la universidad», le dije al incorporarnos a la enero del 75 Norte. «¿Qué estás estudiando?» «Ingeniería». Su voz sonó más firme. «Ingeniería mecánica, como tú hacías en la fábrica. Como abuelo, como nieto». Sonreí, pensando en Marta y en lo orgullosa que estaría. «Resolveremos lo de la matrícula. No te preocupes por eso. Abuelo, no quiero ser una carga». «Hijo, tú no eres una carga. Eres familia. Y la familia se cuida entre sí». Mi entrada parecía más pequeña de lo normal con ambas camionetas estacionadas, pero la casa se veía cálida, acogedora, cuando nos acercamos. Había dejado la luz del porche encendida por costumbre, y ahora agradecía ese pequeño faro en la oscuridad invernal. «Bienvenido a casa», dije,
ayudándolo a cargar su mochila hasta la puerta principal. La llave giró sin resistencia, y el aire cálido nos envolvió al entrar. La casa olía a café y a las bolsitas de lavanda de Marta, aún escondidas en los cajones. No era mucho, un rancho modesto, con muebles gastados y una alfombra que ya había visto mejores días. Pero estaba pagada. Y era nuestra. ¿Recuerdas dónde está el cuarto de invitados? ¿Recuerdas dónde está el cuarto de invitados? Pregunté, encendiendo las luces mientras atravesábamos la sala. Sí, al final del pasillo, junto al tuyo. Amos miraba alrededor con un evidente alivio. Está tan cálido aquí. El termostato está en 72 todo el año. Tu abuela siempre decía que la vida era demasiado corta para pasar frío en tu propia casa. Lo llevé al cuarto de invitados y lo ayudé a instalarse. Hay mantas extra en el armario, por si las necesitas. La habitación era sencilla, pero acogedora. Una cama doble con una de las colchas de Marta, un tocador y un sillón junto a la ventana. Las paredes estaban adornadas con fotos familiares, varias de ellas de Amos en distintas etapas de su vida. Ese siempre había sido su cuarto cuando venía de visita, y verlo allí ahora se sentía correcto, como nada lo había hecho desde la muerte de Marta. Voy a preparar algo de cenar, dije. Nada especial. Tengo pollo en el congelador y unas verduras que hay que usar. ¿Puedo ayudar? Preguntó, con esa necesidad desesperada de ser útil, de ganarse su lugar. Claro, pero no tienes por qué. Esta es tu casa ahora, no un trabajo. Trabajamos juntos en la cocina, y poco a poco vi cómo la tensión del día se iba deshaciendo de sus hombros. Yo descongelaba el pollo en el microondas mientras él lavaba las verduras, y nos movíamos con la familiaridad de quienes ya habían cocinado juntos antes. Cuéntame más de lo que ha estado pasando, dije mientras sazonaba el pollo. Empieza desde que tu madre se casó con Wilber. Amos guardó silencio un momento, decidiendo cuánto compartir. Al principio fueron cosas pequeñas. Comentarios sobre cómo metía mal los platos al lavavajillas o dejaba mis zapatos en el lugar equivocado. Después fue creciendo. ¿Cuánto más grande? Él controla todo. ¿Cuándo como? ¿Qué como? ¿Cuándo puedo ducharme? ¿Cuándo puedo usar el teléfono? Su voz se hizo más pequeña. Hizo que mamá eligiera entre él y yo. Y ella lo eligió a él. Tuve que detenerme un segundo, apoyando las manos en la encimera. ¿Qué quieres decir con que lo eligió a él? La Navidad pasada, cuando viniste, ¿recuerdas lo callado que estuve durante la cena? Wilber me había dicho que no podía hablar a menos que alguien me hiciera una pregunta directa. Y mamá no dijo nada para detenerlo. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Yo pensé que Amos estaba siendo un adolescente huraño. Incluso bromeé con Marta después, diciendo que los chicos de hoy ya no sabían conversar. ¿Por qué tu madre no se enfrenta a él? Tiene miedo, respondió Amos, cortando zanahorias con una precisión mecánica. Una vez me dijo que, si lo deja, perderá la casa y tendrá que volver al complejo de apartamentos donde vivíamos antes. Dice que no puede mantenernos sola. Deslicé el pollo al horno y encendí la chimenea en la sala. El ritual familiar de arrugar periódico y acomodar la leña me ayudó a calmar mis pensamientos desbocados. Ven, siéntate conmigo, dije cuando el fuego ya crepitaba firme. Háblame de las cosas buenas. De la escuela, de tus amigos. Nos acomodamos en los sillones junto al fuego, y por primera vez en todo el día, Amos sonrió. El semestre pasado entré en la lista de honor. Y tengo un amigo, Jaque, que me está enseñando a tocar guitarra. Tu abuela siempre quiso aprender guitarra, respondí, señalando una foto en la repisa, Marta a los 20, riendo mientras sostenía una acústica. Decía que la música era el idioma del alma. Lo recuerdo. Amos contempló la foto con un nuevo interés. La extraño. Yo también, hijo. Yo también. Hablamos hasta que el pollo estuvo listo, compartiendo recuerdos de Marta y planeando su próximo semestre. La casa volvió a sentirse viva, llena de conversación y risas,
como solía ser cuando Marta estaba para llenar los silencios. Al sentarnos a cenar aquella comida sencilla pero reconfortante, lo miré de verdad. El miedo se había ido de sus ojos, reemplazado por algo que no veía desde hacía años: esperanza. Mañana llamaremos a la universidad, dije, cortando un trozo de pollo. Verificaremos lo de tu beca y buscaremos un trabajo de medio tiempo si quieres. Abuelo, no tienes que hacer todo esto por mí. Sí tengo. Lo miré directo a los ojos. Para eso está la familia. El teléfono sonó justo cuando terminábamos el postre, un trozo de pay que había encontrado en el congelador. El sonido cortó la calma como un cuchillo, y vi a Amos ponerse rígido de inmediato. Miré el identificador y sentí mi mandíbula apretarse. Leona. El chisporroteo tranquilo de la chimenea se rompió con 3 golpes secos en la puerta. No era el toque suave de un vecino ni el tímido de alguien indeciso. Era el golpeteo autoritario de quien espera obediencia inmediata. Amos casi dejó caer su taza de café. «Quédate detrás de mí», le dije, dejando mi taza y acercándome a la puerta. Los golpes se repitieron, más insistentes, acompañados por varias voces en el porche. Encendí la luz y miré por la mirilla. 2 policías uniformados estaban en la entrada. Y detrás de ellos, como depredadores esperando el momento de atacar, estaban Wilber y Leona. «Señor Burke», llamó el oficial al frente. «Policía. Necesitamos hablar con usted». Respiré hondo y abrí, bloqueando con mi cuerpo la vista hacia Amos. «¿En qué puedo ayudarles, oficiales?» Wilber se adelantó de inmediato, señalándome con un dedo acusador. «Oficial, este hombre secuestró a mi hijastro. Irrumpió en nuestra casa y se lo llevó sin permiso». El oficial principal, un hombre de mediana edad con ojos cansados, levantó la mano para silenciarlo. «Señor, necesitamos aclarar esta situación. Señor Burke, ¿hay un joven llamado Amos Green en esta vivienda?» «Sí», respondí con firmeza. «Mi nieto está aquí. Lo secuestró». La voz de Wilber se elevó dramáticamente. Rompió nuestra puerta como un criminal y arrastró al chico lejos de su familia. «¿Está el joven aquí voluntariamente?», preguntó el segundo oficial, sacando una libreta. Antes de que pudiera responder, Amos apareció a mi lado, aún envuelto en la manta del sofá. Su voz fue baja, pero clara. «Quiero quedarme con mi abuelo». El rostro de Wilber se tiñó de rojo. «¿Lo ven? Le ha llenado la cabeza de mentiras, lo está volviendo contra su propia familia». «¿Qué mentiras?». Di un paso al frente. «¿La verdad sobre cómo lo dejaste 4 horas afuera, con temperaturas bajo cero? ¿La verdad sobre cómo lo has maltratado durante 3 años? ¿Abuso?». Wilber rió, aunque sonó forzado. Solo le estaba enseñando responsabilidad. Arruinó nuestra cena de acción de gracias y debía aprender que sus actos tienen consecuencias. El primer oficial nos observaba con la expresión cansada de alguien que había mediado demasiadas disputas familiares. «Señor Burke, vamos a necesitar que todos pasen adentro para aclarar esto». Me hice a un lado con renuencia, permitiendo que entraran a la sala. Wilber se precipitó tras ellos, Leona detrás, con la mirada clavada en el suelo. Se la veía más pequeña, encogida, como una mujer que al fin comprendía el verdadero costo de sus decisiones. «Bien», dijo el oficial, sacando su libreta. «Empecemos desde el principio. Señor Green, usted afirma que este hombre secuestró a su hijastro». «Así es», Wilber se irguió, adoptando su pose de figura autoritaria razonable. «Volví del trabajo y encontré la puerta rota y a Amos desaparecido. Los vecinos dijeron que vieron a un anciano forzando al muchacho a subir a una camioneta». «¿Forzando?». No pude evitar la incredulidad. «Oficiales, yo rescaté a mi nieto de un abuso». «Eso es lo que él dice», replicó Wilber, sacudiendo la cabeza con gesto dolido. «Pero la verdad es que nunca aprobó mi matrimonio con su hija. Ha estado buscando cualquier excusa para causar problemas». El oficial se giró hacia Amos,
que estaba tan cerca de mí que podía sentir su temblor. «Hijo, ¿este hombre te obligó a venir con él?» «No, señor». La voz de Amos era apenas un susurro, pero firme. «Él me salvó». «¿Te salvó de qué?» Amos lanzó una mirada nerviosa a Wilber y luego volvió a mirar al oficial. «De congelarme hasta morir en el porche». El segundo oficial levantó la vista de su libreta. «Explícate». «Accidentalmente quemé el pavó esta mañana. Wilber me obligó a sentarme afuera, en el frío, para reflexionar. Estuve allí más de 4 horas, con 5 grados bajo cero». «Está exagerando», se apresuró a decir Wilber. «Fue quizá 1 hora, y estaba abrigado». «¿1 hora?» Lo miré fijamente. «Oficiales, tengo pruebas. Cuando llegué a las 3:15, mi nieto estaba en ese porche con solo una camiseta fina y unos jeans. Había estado allí desde las 11 de la mañana». El primer oficial miró a Wilber con un nuevo interés. «Señor, ¿es cierto que hizo que el joven permaneciera afuera como castigo?» «Brevemente, sí. Pero lo está haciendo sonar peor de lo que fue», balbuceó Wilber, y su fachada de seguridad empezó a resquebrajarse. «A veces los adolescentes necesitan disciplina firme». «Mamá no estuvo de acuerdo con nada», intervino Amos, con la voz cada vez más firme. «Solo que ella no te detuvo». Todas las miradas se volvieron hacia Leona, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio. Estaba junto a la puerta, como lista para huir, con las manos fuertemente entrelazadas frente a sí. «Señora», la animó el oficial, «¿cuál es su versión de los hechos?» Leona parecía una mujer al borde de un precipicio, sabiendo que lo próximo que dijera decidiría si retrocedía a la seguridad o se lanzaba al vacío. Le temblaban las manos mientras alternaba la mirada entre el rostro expectante de Wilber y los ojos esperanzados de Amos. «Señora Green», dijo con suavidad el primer agente, «necesitamos saber qué ocurrió realmente hoy». Wilber se acercó a su esposa y vi la intimidación sutil en su postura, como se colocó para imponerse sobre ella, el gesto de advertencia en la mirada. «Diles, cariño. Diles cómo tu padre ha estado envenenando a Amos contra nuestra familia». El oficial también lo notó. «Señor, por favor, retroceda y permita que su esposa hable por sí misma». La voz de Leona apenas fue un susurro. Carraspeó y lo intentó de nuevo. «Amos quemó el pavó esta mañana». «¿Y?» La animó el agente. Y Wilber se enfadó. Mucho. Sus ojos se movieron hacia su marido y luego se apartaron con rapidez. Dijo que Amos tenía que aprender responsabilidad sentándose fuera, en el frío. Leona asintió con tristeza. Wilber dijo que así aprendería a ser más cuidadoso. «¿Cuánto tiempo estuvo afuera, señora?» Otra mirada a Wilber, que estaba rígido, conteniendo la ira. «Desde alrededor de las 11. «¿Hasta cuándo?» «Hasta que llegó mi padre». Su voz se hacía más pequeña a cada palabra. «Alrededor de las 3:15. El oficial hizo un cálculo rápido mental. Más de 4 horas, con una sensación térmica de 5 grados bajo cero. «Lo está exagerando», interrumpió Wilber. Podía entrar en cualquier momento si se disculpaba y mostraba arrepentimiento. «No, no podía», dijo de pronto Leona, y todos la miramos. «Cerraste la puerta con llave. Me dijiste que no lo dejara entrar pasara lo que pasara». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Wilber se puso blanco, luego rojo, y volvió a palidecer. «Leona», dijo, con una calma peligrosa, «¿qué estás haciendo?» «Diciendo la verdad». Miró a Amos y vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «Por primera vez en 3 años, estoy diciendo la verdad». El oficial se inclinó hacia adelante. «Señora Green, ¿este tipo de castigos ha ocurrido antes?» «Sí». La palabra salió de golpe, como si la hubiera retenido durante años. «Ha hecho que Amos duerma en el garaje, en el sótano. Lo ha dejado fuera de la casa durante la noche». Su voz tomó fuerza con cada confesión.
Controla cuando puede comer, cuando puede ducharse, cuando puede hablar en la mesa. Leona, cállate. La máscara de Wilber se cayó por completo. No tienes idea de lo que haces. Vas a destruir todo lo que construimos. ¿Lo que construimos? Se volvió hacia él con una furia repentina. ¿Qué hemos construido, aparte de miedo y miseria? Mira a mi hijo. Mira lo que le has hecho. Vi el rostro de Amos transformarse a medida que su madre, por fin, se ponía de su lado. 3 años de dudas y culpa parecieron derretirse al comprender que alguien más veía la verdad de lo que había soportado. El primer oficial se puso de pie y avanzó hacia Wilber. Señor, necesito que se gire y ponga las manos a la espalda. Esto es ridículo, retrocedió Wilber hacia la puerta. ¿Van a arrestarme por lo que dice un viejo resentido y su hija delirante? Por la evidencia física y múltiples testimonios coincidentes de poner en peligro a un menor, respondió con calma el agente, sacando las esposas. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras le leían sus derechos y lo conducían hacia la salida, Wilber se volvió hacia Leona con puro veneno en la mirada. Te vas a arrepentir de esta traición. Lo perderás todo. La casa, el dinero, todo. No eres nada sin mí. Prefiero no ser nada a verte lastimar a mi hijo, dijo ella, y por primera vez en años sonó como la mujer fuerte que crió sola a Amos. La puerta se cerró tras los agentes y su detenido, dejándonos a los 3 solos en mi sala. Leona se desplomó en una silla y rompió a llorar. No eran las lágrimas contenidas de antes, sino sollozos profundos, desgarradores, que parecían salir de años de dolor enterrado. Amos fue de inmediato con ella, arrodillándose a su lado. Mamá, ya está bien. Ya se acabó. Lo siento tanto, susurró entre lágrimas. Debí protegerte. Debí ser más fuerte. Fuiste fuerte esta noche, dije, acomodándome en mi sillón junto a la chimenea. Cuando más importaba, elegiste a tu hijo antes que a tu marido. Eso requiere verdadero coraje. El fuego crepitó tranquilo en la parrilla, y por primera vez en meses, mi casa volvió a sentirse como un hogar. No solo porque mi familia estaba a salvo, sino porque, por fin, se había dicho la verdad y la justicia empezaba a hacerse. Amos me miró desde el suelo, junto a la silla de su madre. ¿Qué pasa ahora, abuelo? Ahora sanamos, respondí simplemente. Con tiempo, sanamos. 4 meses después, el sol de la mañana inundaba mi cocina mientras Leona daba la vuelta a unos panqueques en la plancha y Amos se sentaba a la mesa, repasando su carta de admisión al programa de ingeniería de Ohio State. Beca completa, dijo por 10ª vez esa semana, aún sin creérselo del todo. Van a pagarme por estudiar. Eso pasa cuando eres brillante y trabajas duro, dijo Leona, sirviéndole una torre de panqueques. Se la veía distinta, más fuerte, más segura. El trabajo de medio tiempo en la biblioteca le había dado una independencia que nunca tuvo, y el acuerdo de divorcio le brindó lo suficiente para empezar de nuevo. Tu abuela estaría tan orgullosa, dije, sentándome con mi café. La cocina vibraba con una vida que no sentía desde que Marta murió. Conversación, risas y el caos amable de una familia real. Leona se había mudado definitivamente tras la condena de Wilber. El cuarto de invitados ahora era suyo, y habíamos convertido el sótano en un dormitorio en condiciones para Amos. No una celda de castigo como en casa de Wilber, sino un refugio cómodo, con buena calefacción y ventanas que, de verdad, se abrían. Papá, ¿seguro que no te molesta que nos quedemos indefinidamente? Preguntó Leona, uniéndose a la mesa. Sé que estabas acostumbrado a tu independencia. La independencia está sobrevalorada, respondí, y lo decía en serio. Lo que importa es la familia. Además, ¿quién, si no, se va a asegurar de que Amos no incendie la cocina cuando intenta cocinar? Fue una sola vez. Protestó Amos entre risas. Y el fuego era muy pequeño. Sonó el teléfono y Leona contestó. ¿Casa de los Burke? Ah, hola, Jaque. Sí, está aquí. ¿Práctica de guitarra a las 4? Claro,
Le digo. Colgó y se volvió hacia nosotros. Jaque quiere saber si sigues con lo del show de talentos. ¿Show de talentos? Alcé una ceja. No me contaste nada de eso. Amos sonrió, luciendo por fin como el joven seguro que debía ser. No es gran cosa. Jaque y yo haremos un set acústico. Un par de clásicos de rock que seguro reconocerías. Estaré en primera fila, prometí. Después del desayuno encontré a Leona en la sala, acomodando fotos nuevas sobre la repisa junto a las de Marta. Había una de la graduación de secundaria de Amos, la que nos perdimos por todo lo de Wilber, otra de nuestro viaje de pesca del mes pasado y otra de la mañana de Navidad, nuestra primera Navidad de verdad en años. ¿Alguna novedad de Wilber? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Ayer llamó su abogado. Al parecer, le va bien en el programa de control de ira, pero perdió el trabajo en el supermercado. Se encogió de hombros, sin mucha simpatía. Se mudará a Cleveland con su hermana. Bien. Cuanto más lejos, mejor. A veces me da pena, admitió. Pero luego recuerdo lo que le hizo a Amos y se me pasa rápido. Eso, dije, mirando las fotos que ahora contaban una historia distinta, una de verdad y de segundas oportunidades. Eso también es parte de sanar. Aquella tarde, mientras Amos estaba en su práctica de guitarra, Leona y yo trabajábamos en el jardín preparando la tierra del huerto de Marta. La primavera llegaba temprano ese año, y había algo esperanzador en plantar semillas y planear un nuevo crecimiento. Papá, dijo Leona, arrancando hierbas con una determinación enfocada, tengo que agradecerte de nuevo lo que hiciste. Si no hubieras llegado ese día. No tienes que agradecerme nada, respondí, volteando un terrón de tierra rebelde. Solo hice lo que haría cualquier abuelo. No, no fue así. Tú arriesgaste todo para salvarlo. Pudiste haber sido arrestado, acusado de secuestro. Pero no lo fui. La verdad siempre encuentra la manera de imponerse al final. Leona sonrió, limpiándose la tierra de las manos. Eso solía decir Marta. Era una mujer inteligente, más que yo, en todo caso. Aquella noche nos sumergimos en nuestra rutina. Cenamos juntos y luego vimos, sin demasiado interés, el concurso televisivo o la película que estuviera en emisión. No era nada emocionante ni glamuroso, pero era exactamente lo que necesitábamos. Predecible, pacífico, seguro. Amos tenía la guitarra en las manos, practicando en un rincón con suavidad. Leona resolvía un crucigrama y yo hojeaba el periódico. Actividades familiares normales que meses atrás hubieran parecido imposibles. Abuelo, dijo Amos durante una pausa comercial, he estado pensando en cambiar de carrera. ¿De ingeniería a qué? ¿Trabajo social? Quizá consejería. Dejó la guitarra a un lado y me miró con seriedad. Quiero ayudar a otros chicos que estén pasando por lo que yo pasé. Sentí una oleada de orgullo tan fuerte que casi me faltó el aire. Ese joven, que tenía todo el derecho de ser amargo y rencoroso, quería usar su experiencia para ayudar a otros. Es un gran propósito, dije. Tu abuela siempre decía que la mejor manera de sanar del dolor es ayudar a otros a evitarlo. ¿De verdad lo decía? Sí, entre 1000 frases de sabiduría más que debí escuchar con más atención. La noche fue avanzando, y mientras Leona se quedaba dormida en su sillón, Amos y yo salimos al porche trasero a contemplar las estrellas. El cielo estaba despejado y frío, pero nada que ver con aquel terrible día de Acción de Gracias en el que lo encontré congelándose en la puerta de Wilber. ¿Listo para la temporada de pesca? Le pregunté. No puedo esperar. ¿Crees que atraparemos algo más grande que el año pasado? Con tu suerte, probablemente pesques una ballena. Nos quedamos en un silencio cómodo. 2 generaciones de los Burke que habían logrado reencontrarse a través de la crisis y la verdad. En unos meses Amos se iría a la universidad, y tarde o temprano construiría su propia vida y su propia familia. Pero ahora la base era sólida, construida sobre honestidad, protección y ese tipo de amor que no pide nada a cambio. Abuelo, dijo Amos mientras regresábamos al interior.
¿Sí? Gracias por ir a buscarme. Gracias por demostrar que valía la pena salvarme. La casa nos recibió cálida y luminosa mientras cerrábamos con llave por la noche. Éramos 3 personas que habían aprendido que la familia no se trata solo de sangre. Se trata de estar presentes cuando más importa, de decir la verdad aunque duela, y de proteger a los que amas sin importar el costo. Marta habría estado orgullosa de todos nosotros. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por acompañarnos.